Buenos días. Continuamos, si os parece, con la segunda sesión o la segunda mesa redonda sobre las cuestiones de género en protección internacional. La primera ponencia corresponde a Caterina Fratea, profesora de la Universidad de Verona, buena amiga y siempre colaboradora del equipo de investigación de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Oviedo, y que siempre tratamos de invitarla y que nos visite. Y al final nunca se nos arregla y hablamos a través de una pantalla. Es una reputada experta en materia de sistema de asilo y precisamente su ponencia va a versar sobre la protección frente a la violencia de género en el sistema europeo de asilo. Habrá, entiendo, una perspectiva más de derecho de la Unión Europea, incluso entiendo quizás su aplicación en la práctica italiana, que también es muy relevante. Caterina, un placer y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ángel. Muy buenos días a todos y siempre es un placer encontrar amigos y también amigos que encuentro hoy por primera vez, como Isabel. Muchísimo gusto y gracias por la invitación a ti, a Pilar y, claro, a Ángel también. Más temprano que tarde, diría, lo lograremos de organizar algo presencialmente en Oviedo y claro que no veo la hora. Muchas gracias. Y sí, que no quiero frenar los entusiasmos, pero la verdad que tenemos que decir, a la luz de lo que pasó en Italia el pasado fin de semana, que el tema de la protección internacional está de vuelta, no sé, de la forma más trágica posible en estos días, porque lo que pasó, ¿no?, en el sur de Italia, en las costas de Calabria, es la tragedia más desastrosa después de las de Lampedusa del 2013, del Canal de Sicilia del 2015. Y claro, 69 muertos acertados nos hace reflexionar mucho, ¿vale? Y claro, en Italia se está hablando muchísimo de esta tragedia por muchos motivos. En primer lugar, el punto de vista de las restricciones, ¿no?, que el actual gobierno ha puesto a las organizaciones no gubernamentales en el mar Mediterráneo, pero también a la luz del hecho que muchos habían anunciado después del terremoto entre Turquía y Siria que esa ruta podía ser, ¿no?, una ruta que se iba reintensificando, y eso es lo que pasó exactamente. Pero la ruta en este contexto tiene un significado muy interesante también desde la perspectiva de género, porque si vamos a ver las personas que ocupaban ese barco, sabemos que la gran mayoría eran sirios, afganas, pakistaníes, y claro, la abogada Domínguez González antes no has dicho claramente, ¿no?, cuáles son los países más peligrosos para las mujeres, pero claro que estos tres que he mencionado seguro que representan unos de los países en los que es más peligroso ser mujer. Y se pueden mencionar muchísimas estadísticas, el índice de paz y seguridad de las mujeres, la Fundación Thomson Reuters. La verdad que es cuando hablamos de violencia de género, esto ya se ha mencionado antes muy claramente en las ponencias muy interesantes que oímos, las mujeres huyen de contextos no muy diferentes, y de conflictos armados, de violencia generalizada, de una impunidad, de países donde hay una impunidad sistemática y endémica también, cuando ¿no?, mujeres son formalmente protegidas. Y el problema también es que la misma noción de violencia de género es a nivel internacional bastante amplia, polifacética, y es muy difícil, ¿no?, en un solo concepto dar la idea de cosa es en verdad o completamente la violencia de género. En este contexto, el derecho de los refugiados representa una herramienta muy importante, pero al mismo tiempo el derecho internacional, no europeo, internacional de los refugiados nació en un contexto histórico después de la Segunda Guerra Mundial, claramente, y fue pensado para los desplazados de esa guerra. Por lo tanto, tiene una neutralidad aparente, porque no, como sabemos, o como los alumnos habrán estudiado en sus cursos, no tiene una referencia respecto al género, pero esta neutralidad es solamente aparente, porque
detrás de esto hay una perspectiva marcadamente masculina en el Convenio de Ginebra. También, como se decía, no tenemos una referencia explícita al género, y la inclusión de la perspectiva de género en el derecho de los refugiados se ha hecho posible gracias al prisma de los derechos humanos principalmente. Y el principal obstáculo en el Convenio de Ginebra del 1951 es exactamente eso, ¿no? Que, como sabemos, se prevé el Estatuto de Refugiados para personas que tengan el temor justificado de ser perseguidas por motivos solo, digamos, de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas y pertenencia a un determinado grupo social. No hay referencia al género, por lo tanto, digamos, esta ausencia de referencia explícita hace necesario que como única salida vemos una interpretación extensiva, me atrevería a decir progresista, de la noción de grupo social. Claro, las mujeres víctimas de violencia de género huyen de su país porque son objeto de persecución por el mero hecho, muchas veces, de ser mujeres, pero cuando llegan a otros estados, se ven obligados a encajar su solicitud de asilo en 3 categorías indicadas por el convenio, que son claramente completamente androcéntricas. Tuvimos que esperar al 2002, cuando el ACNUR, un acto de soft law, por lo tanto, con claro, el efecto es que tiene un acto de este tipo, adoptó, como decía, unas directrices sobre persecución por motivo de género, en las que se hace referencia explícita a las mujeres como grupo social. Y, claro, en el ámbito regional europeo, como el Convenio de Ginebra... No hay agua, voy a ver ahora otra vez, pero no ha habido agua todo el tiempo. En el ámbito regional europeo, este vacío ha habido agua todo el tiempo. De Ginebra, que no tiene referencia expresa al género como motivo de persecución, ha sido en parte colmada por el Convenio de Estambul, de 2011, ¿Sí? que actualmente vincula 37 estados y cuyo artículo 60 establece, ¿no?, que los estados deben adoptar todas las medidas legislativas de otro tipo necesarias para garantizar que la violencia de género contra las mujeres pueda ser reconocida como una forma de persecución en el sentido del Convenio de Ginebra y, por tanto, como una forma de perjuicio grave que da lugar a una protección complementaria como hay en la Unión Europea, en el Sistema Europeo Común de Asilo, cuando hablamos de protección subsidiaria, o otras formas que también los Estados miembros, como la protección humanitaria, en muchísimos estados pueden introducir. Otra cuestión bastante grave, digamos, y otra cuestión significativa cuando hablamos de violencia de género es la misma noción de persecución. Claro que es presente en el convenio y claramente es presente en el Sistema Europeo Común de Asilo, la Directiva 2011 número 95. Especialmente la cuestión si podemos o cómo tenemos que cualificar la violencia doméstica o privada, si es una forma de violencia de género que justifica la concepción de protección internacional en virtud del Convenio de Ginebra o de la Directiva 2011-95 en nuestro caso. Claro, se ha producido anche una evolución en este sentido, todavía no podemos decir que sea una evolución completa, pero una evolución necesaria si tenemos en cuenta que las mujeres representan la mitad de los solicitantes de asilo y que la violencia de género es una de las principales razones por las que las mujeres huyen de sus países. El manual de la ACNUR sobre procedimientos para determinar la condición de refugiados, también las directrices que mencioné antes, de 2002, establecen que la persecución incluye siempre una amenaza contra la vida y otras violaciones graves de los derechos humanos y, por lo tanto, la violencia de géneros contra las mujeres, entendida a su vez como cualquier forma de violencia que afecte a la vida, la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres, debe considerarse una forma de protección. En términos generales, en los casos en que
la violencia de género es perpetrada por agentes privados con la convicción también de respetar normas religiosas, como sabemos, mantener la unidad cultural, proteger el honor de la familia. El temor fundado a la persecución debe identificarse por el hecho mismo de que el Estado no puede o no quiere proteger a las víctimas. Por lo tanto, sí, también la violencia privada debe considerarse una forma de persecución que tiene que dar derecho a la protección internacional. En todo esto, muy rápido contexto, cómo se pone la Unión Europea, el Sistema Europeo Común de Asilo, que claro, es un sistema complejo que está hecho de muchísimos actos, pero el más importante en este sentido es la directiva que mencionaba antes, ¿no? La directiva sobre los requisitos para obtener protección internacional, que es la 2011-95, como se decía. Claro, mientras las instituciones de la Unión Europea, y claro, siempre especialmente el Parlamento Europeo, un ejemplo es una resolución de 2021 sobre la protección de los derechos humanos y política exterior de migración, reiteran siempre, ¿no?, el mensaje de la importancia de la dimensión de género en las políticas migratorias. La verdad es que en la práctica el número de solicitudes rechazadas es bastante elevado, especialmente cuando en el país de origen no hayan conflictos armados, por ejemplo. Sin embargo, como se decía, ¿no?, la violencia de género puede adoptar muchísimas formas, violencia psicológica, física, sexual, abortos forzados, esterilizaciones, forzadas, también limitaciones, ¿no?, de derechos civiles, políticos, la trata, de forma súper interesante se mencionó en la previa mesa redonda. Claro, todas estas formas tienen que ser protegidas, las mujeres que son víctimas de todas estas formas de violencia tienen que ser protegidas, si no, el Sistema Europeo Común de Asilo, que ante todo tiene que ser un sistema de protección, es un sistema que es destinado a fracasar completamente, si no lo está haciendo ya. De hecho, claro, en comparación con el Convenio de Ginebra, es importante subrayar que los artículos 9 y 10 de la Directiva de 95 de 2011 contienen una referencia explícita al género. El artículo 9 de la Directiva incluye en los actos de persecución la violencia física, psicológica y sexual, así como los actos dirigidos específicamente contra un sexo como actos persecutorios. Y además el artículo 10 de la misma directiva, en relación en vez con los motivos de persecución, contiene una referencia explícita a las consideraciones de género, lo que lleva a las legislaciones nacionales claramente a hacer lo mismo en el momento que implementan la directiva, aunque lo han hecho de verdad, creo, me parece, con distintos grados de especificidad. Creo que la ley española de asilo sea muy clara en ese sentido, contiene una referencia al género muy marcada y muy específica. Tengo que decir que el texto único italiano desafortunadamente no hace lo mismo. Por ejemplo, un texto único como se llama aquí, y claro, implementa la directiva, pero la implementa, digamos, copiando de la misma forma las palabras de la directiva sin añadir nada más, y eso lo que siempre pasa en el ordenamiento italiano, tengo que decir, pero digamos, una especificación más amplia habría sido muy útil. Claro, de todas formas, una referencia al género en la directiva está, por lo tanto, los estados de la UE han incluido de varias formas consideraciones de género, entre las que deben tenerse en cuenta efectos de la identificación del grupo social y, por lo tanto, también de la protección internacional. Sin embargo, al mismo tiempo hay que decir que la directiva no contempla exactamente, expresamente, el género como motivo de persecución adicional respecto al Convenio de Ginebra, sino que lo considera un elemento, digamos, que debe tenerse en cuenta para determinar la persecución dirigida contra un grupo social concreto. Por lo tanto, el papel de las autoridades administrativas, jurisdiccionales, nacionales es muy importante. Son ellas que tienen que dar contenido a esta noción, valorizar la perspectiva de género dentro de los procedimientos.
En el caso de Italia, por ejemplo, me gustaría mencionarlo porque es verdad que el legislador no ha sido muy activo en ese sentido, pero la jurisprudencia siempre sí que lo es y nos salva muchas veces. En el caso de Italia se llegó a aplicar expresamente la perspectiva de género en relación con el reconocimiento de la condición de refugiado, ampliando la definición expresamente de grupo social al género femenino, como demuestran importantísimas decisiones del Tribunal Supremo de 2017, de 2021, donde se dice que debe reconocerse el carácter estructural de la violencia contra las mujeres por razones de género, entendiendo por tal toda violencia dirigida contra una mujer en cuanto tal o que afecte de manera desproporcionada a las mujeres. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo, por lo tanto creo que ha sido el 2021 en particular una toma de posición muy importante cuando tenemos una ley que no es tan explícita. En el sistema común de asilo, también muy importante, es otra directiva, que es la directiva 2013-32, sobre los procedimientos de asilo. No tiene aquí una referencia explícita como la otra directiva al género, pero se dice en un considerando que hay que tener en cuenta la complejidad de las solicitudes con implicaciones de género en los procedimientos basados en los conceptos de tercer país seguro y país de origen seguro. Claro, en este sentido tenemos un sistema europeo común de asilo que dice, especialmente la primera directiva, número 95, que el género es, o la perspectiva de género hay que tenerla en cuenta muy claramente, pero todavía no tenemos, pero creo que sea cuestión de poco, sentencia del Tribunal de Justicia, que sería muy importante, ¿no?, para dar valor a esta referencia al género que es contenida en la directiva. Claro, ya el hecho que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 78, la misma directiva, haga referencia explícita al Convenio de Ginebra, hace que las intervenciones de la ACNUR, aunque representen acto de soft law, deben tenerse en cuenta. Pero estamos esperando, es la cosa más importante por ahora, unas sentencias del Tribunal de Justicia sobre asuntos pendientes, 3 por lo menos, desde 2021 a 2022. Tenemos una remisión del Tribunal búlgaro, en el caso S. Es interesante porque Bulgaria no ha ratificado el Convenio de Estambul y, por lo tanto, el juez búlgaro, en relación con la directiva, que sí vincula a Bulgaria claramente, pregunta si hay que tener en cuenta de todas formas el convenio de Estambul cuando se interpreta la directiva, porque claramente la noción de la directiva tiene que ser noción autónomas y aunque el Estado no sea parte del convenio de Estambul, el convenio de Estambul podría, eso es lo que pregunta el juez nacional al Tribunal de Justicia, un instrumento para interpretar la directiva, especialmente ese artículo 60 que mencioné antes. Por la importancia, ¿no?, de considerar la violencia de género para la protección internacional. Y digamos, además, otra cuestión planteada por digamos, el Tribunal búlgaro concierne la relación entre los artículos 9 y 10 de la directiva que también mencioné antes sobre actos de persecución y motivos de persecución y el considerando 30 de la directiva, porque en particular el órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia si las acciones enumeradas en el considerando 30, que son en particular la mutilación genital, la esterilización forzada y el aborto forzado, constituyen únicamente actos de persecución en el sentido del artículo 9 o son elementos que también pueden utilizarse a efectos del artículo 10 de la directiva para determinar la pertenencia a un determinado grupo social en la medida que pueden ser determinantes para la visibilidad, digamos, del grupo en la sociedad y por lo tanto un criterio distintivo de dicho grupo en el país de origen. También claramente esperamos esta sentencia porque será muy interesante ver lo que dice el Tribunal de Justicia en relación a estas cuestiones,
porque claramente después será el derecho de la Unión Europea, que será vinculante por todos los Estados miembros en el momento que van a aplicar la directiva y sus leyes que esa directiva han implementado, pero también otra ayuda importante que podría suponer un gran avance en lo que respecta la individualización de las condiciones para la concesión de la protección internacional, podría darse también en relación al otro artículo, artículo 10, artículo 9, y la noción de persecución. Tenemos aquí dos otros asuntos pendientes. Podemos decir uno porque son casi idénticos, la verdad, porque son del mismo tribunal austríaco, tribunal administrativo austríaco, el asunto AHIFN, planteados el año pasado, sobre aquí la interpretación del artículo 9 de la directiva 2011-95 en relación con dos ciudadanas afganas. Aquí el tribunal va a preguntar al Tribunal de Justicia. Claramente, como sabemos, el régimen que hay en Afganistán es bastante claro y todos nosotros lo conocemos, desafortunadamente, pero lo que se pregunta al Tribunal de Justicia es exactamente esto: si la suma de las medidas adoptadas o promovidas o toleradas en un estado como Afganistán, y que consisten en particular en el hecho que las mujeres no pueden ocupar cargos políticos, que carecen de medios legales para protegerse, que están expuestas a riesgo de matrimonios forzados, con todas medidas que el tribunal menciona explícitamente, que no pueden realizar ningún trabajo, que son excluidas del sistema educativo, que deben cubrirse completamente el cuerpo y que no pueden moverse libremente, todas las cosas que sabemos claramente. Si todo esto, si todas estas medidas promovidas o toleradas tengan un impacto suficientemente grave como para constituir una violación grave de derechos humanos fundamentales, y en particular los derechos los derechos absolutos, ¿no? Que no se pueden limitar según el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por tanto el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud. Porque el tribunal austríaco tiene la duda, ¿no? El tribunal austríaco tiene la duda de que, por lo deplorables que sean estas medidas no estén incluidas en estos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no son limitativas de esos derechos absolutos. Al mismo tiempo, y aquí nace la duda del juez nacional, la expresión en particular que hay en el artículo 9 de la directiva podría sugerir que no es exactamente necesario que las medidas, digamos, en cuestión se sitúen al mismo nivel de la violación de los derechos absolutos, y que esa referencia sería solo a título de ejemplo. Y por consiguientemente podría también alegarse que la situación provocada por la suma del complejo de estas medidas dé lugar a restricciones tan significativas y tengan efectos sustanciales tan graves en la vida de las mujeres que permiten hablar de una violación significativa de todas formas de los derechos humanos, en particular el artículo 3 del Convenio Europeo o 4 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por lo tanto, claramente la prohibición de tratos inhumanos y degradantes. Eso es una cuestión muy interesante, ¿no? que el tribunal plantea, porque como interpretamos el artículo 9, estas medidas pueden ser consideradas actos de persecución o no, y por tanto dar origen a protección internacional o no. Claro que no depende todo de cómo serán cualificadas por el Tribunal de Justicia, y vamos a esperar la respuesta en ese sentido. Y también el tribunal austríaco, digamos, plantea otra cuestión que es bastante delicada jurídicamente, que es esta: si a efectos, digamos, de la concesión del estatuto de refugiado sea suficiente que las medidas tengan un impacto sobre una mujer en su país de origen por el mero hecho de ser mujer, o si para determinar el impacto debe examinarse su situación individual, porque claro, el artículo 4 de la directiva lo requiere, ¿no? El examen individual. Y la respuesta a esta segunda pregunta del tribunal austríaco dependerá de la interpretación del término persona que hay en el artículo 9,
porque podría deducirse que este término se refiere a un examen individualizado que tenga en cuenta las circunstancias concretas del caso, todas cosas que sabemos muy bien. Por lo tanto, podría no existir un impacto. Caterina, disculpa, 5 minutitos más Sí. y siento no tener que avisar desde la distancia, es más difícil. Sí. Podríamos decir que existiría un impacto en presencia, por ejemplo, de una mujer que no rechaza por tales medidas, o, en contrario, que las medidas mencionadas pueden considerarse persecución si entendemos la persona como ser humano en cuanto tal y no mujer individual. Por lo tanto, sí, mi conclusión es exactamente esta. A margen también de la importancia que puede tener la protección subsidiaria en el sistema europeo común de asilo cuando hablamos de protección de mujeres, especialmente en conflictos armados, y también en los casos opuestos de violencia aislada y no generalizada. La protección subsidiaria que la Unión Europea ha añadido al Estatuto de Refugiados del Convenio de Ginebra podría de verdad jugar un papel muy importante. La cuestión desde el punto de vista del Estatuto de Refugiados en los países del Sistema Europeo Común de Asilo dependerá, cuando hablamos de violencia de género, claramente, mucho de estos asuntos, de estas sentencias del Tribunal de Justicia. Donde no llega el Sistema Europeo Común de Asilo, tendrían que llegar los estados con sus protecciones nacionales, humanitarias, y como la llamamos en los diferentes países. Y claro, es ¿no? un sistema en devenir. La última cuestión que me gustaría solo mencionar, porque claro, no hay una solución de verdad, pero es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de mujeres vulnerables. Las mujeres son vulnerables también cuando llegan al país en el que solicitan asilo. Por lo tanto, la violencia de género podría tener lugar también en nuestros países, mientras que estas mujeres esperan por una respuesta a sus solicitudes de asilo. Por lo tanto, el sistema de protección del Estado hay que tenerlo en cuenta en todo el ciclo de refugio, digamos, de protección internacional, teniendo en cuenta también el artículo 3 del reglamento de Dublín. No se pueden trasladar solicitantes de asilo cuando otro país es que sería competente por su solicitud, pero hay, digamos, deficiencias en los sistemas de asilo y de acogida. Esto significa, podría significar también cuando los sistemas de acogida no son a la altura, ¿no? de acoger a estas mujeres, y la acoger en sistemas donde también hay una probabilidad más alta de subir violencia de género. Por lo tanto, en estos sistemas podrían también activar el artículo 3 del reglamento Dublín y prohibir el traslado de mujeres solicitantes de asilo. Muchas gracias y perdón por el retraso. Gracias. Muchísimas gracias, Caterina, por explicarnos Gracias a vosotros. La perspectiva europea, el contexto italiano y nada, no es ningún retraso. De hecho, te pido disculpas porque desde la distancia es más difícil advertir. Bueno, recuerdo al resto de las ponentes el tiempo asignado, que estaba en torno de 20-25 minutos. Continuamos con Carmen Ruiz Sutil, profesora de la Universidad de Granada, que nos va a hablar del traslado internacional de menores y el derecho de asilo europeo, la transversalidad o los retos de la transversalidad de género. Carmen es una reputada experta en esta materia y, de hecho, acaba de publicar un artículo en una revista internacional de notable impacto precisamente sobre este tema, y le agradecemos muchísimo que esté aquí. No se lo agradecemos a la huelga de Air Nostrum, que le ha impedido que nos acompañe presencialmente, y lo sentimos mucho, con lo cual, bueno, tendremos que seguir desde la distancia, pero Oviedo-Granada siempre ha tenido muy buena conexión a estos efectos. Cuando quieras, Carmen, muchísimas gracias por aceptar. Bueno, mira, lo que vamos a hacer, vamos a seguir intentándolo, si te parece. Vamos a alterar el orden de la sesión, porque además tú sigues ahí intentándolo, y aunque de vez en cuando te oigamos, pues serán buenas noticias. Aunque el orden de la profesora Isabel Rodríguez Uría era la tercera, la verdad que nos encaja muy bien también la perspectiva de Caterina, de la persecución por razón de género, cómo abordar las solicitudes de protección internacionales. Ahora sí.
Ahora sí, pues nada. Ay, ya, gracias Begoña, me acaba de dejar unos auriculares la compañera. Vale, pues nada. Perfecto, Cuando venga, quieras, pues, Carmen. vamos a ver si puedo configurar. Ay, no puedo acceder, no me deja, porque como al salir no me deja. Si algún compañero me puede habilitar. Sí, te van a poner ahora como moderadora. Genial. Y ya te Bueno, puedes compartir la pantalla. mientras empiezo con los agradecimientos, si me permitís, disculpar todas estas cuestiones telemáticas que ya parecía que veníamos acostumbrándonos, pero resulta que no. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a Isabel por todas las gestiones que ha hecho para que yo pudiera estar esta mañana con vosotros. No ha sido posible, pero eso no quita otra, ¿verdad? Y gracias porque todo está saliendo como debe. Pilar Jiménez, también agradecer, además, en darte la enhorabuena porque habéis conseguido un proyecto que yo llevo trabajando, fijaros, cuando he hecho la cuenta atrás, 23 años, nada menos y nada poco, sobre las cuestiones de género en el derecho internacional privado. Entonces, ver que habéis proyectado un proyecto de este tipo y encima se os ha concedido, pues ventajoso para los que trabajamos en el ámbito científico en estas cuestiones. Y Ángel, como no, ha sido una pena no saludarnos, pero bueno, la casa de aquí está abierta para que vengáis. De hecho, Isabel, creo que la tendremos con nosotros en octubre. A Caterina pronto la veré también en un congreso de retorno de la profesora Nuria Marchá en abril. Y nada, y la conexión va a ser mucho más directa porque el jefe de aquí nos ha dicho que ya para este verano sí que va a haber aviones Granada-Oviedo directo. Entonces, estáis invitados y yo tendré que ir a conocer a vuestra querida tierra. Y centrándonos en la temática... Ya puedes creo que ya puedes compartir, ¿eh? Y los alumnos también estáis invitados a Granada, ya sabéis, la movilidad SICUE, que funciona tan bien. Y hemos tenido más de un intercambio con Granada. Y así debe de ser. Bien, voy a compartir. ¿Ahora? Perfecto. Genial. Pues voy a ir a presentación. Yo ya no os veo, pero bueno, yo me centro en lo que os quiero transmitir. Y os decía que la temática es tremendamente oportuna, aunque lamentablemente o desgraciadamente hay que seguir avanzando en estas cuestiones. El mes de marzo es infinito para conmemorar, no para celebrar, el Día Internacional de las Mujeres en todo el mundo, y sobre todo es una temática realista, y desde aquí me dicen que tenéis un programa estupendo y genial, así que mis felicitaciones. Contenta también por compartir con mis compañeras de mesa, Caterina e Isabel, y bueno, y a partir de estos momentos voy a cuestionarnos. Quiero plantear el qué está ocurriendo precisamente con la temática de traslado internacional de menores, tanto en el derecho de asilo y el impacto que tiene en las cuestiones de derecho internacional privado, pero yo introduzco la necesaria transversalidad de género, que en estas cuestiones, ya lo han dicho esta mañana, pues lucen mucho, pero la realidad es que siempre hace falta. A raíz de esta sentencia, que ya tiene su tiempo, fue de agosto de 2001, la sentencia del TJUE, pues yo la he trabajado, como ha comentado Ángel, y me propongo a hablar de 3 premisas que me surgen a raíz de haber investigado sobre las cuestiones que este asunto vio la luz en agosto de 2021. En primer lugar, la interconexión de los instrumentos de migraciones forzadas con los de derecho internacional privado. A pesar de todo el campo que yo haya podido hacer en los instrumentos de extranjería, es decir, las migraciones voluntarias con los de internacional privado, para mí en esta ocasión ha sido la primera vez, por así decirlo, de integrar el conocimiento de los instrumentos internacionales en materia de asilo, etcétera, el Sistema Común Europeo de Asilo, y
con los instrumentos de derecho internacional privado. Y yo propongo, aunque así no lo ha dicho la sentencia, que para eso es necesario remarcar el principio de coherencia entre todos estos instrumentos. En segundo lugar, la forma de violencia de género que en la Unión Europea las tenemos y a veces son soterradas, y para eso tanto los alumnos que tenemos online, que me consta que algunos de mis alumnos se han inscrito en este curso, como los presentes allí en Oviedo, quizás sea unos propósitos de TFG o TFM investigar de este tipo de forma de violencia de género soterrado. ¿Para qué? Para que salgan a la luz, se creen estadísticas y se opere con otro tipo de herramientas más eficaces. Y en tercer lugar, la necesaria incorporación de la dimensión de género en los instrumentos normativos de la Unión. Y pienso que ahí hace falta una verdadera voluntad política en este tipo de cuestiones. Toda la mañana hemos observado que hay una evolución creciente de las migraciones forzadas en la Unión Europea y, a su vez, ese aumento de migrantes forzados en la Unión Europea hace que crezcan las situaciones privadas internacionales. Y para ello también es necesario que interconectemos, que veamos tanto las herramientas del asilo europeo como los textos al respecto que tenemos de derecho internacional privado, sobre todo lo relativo a la familia y los menores. Me voy a referir al reglamento anterior, Bruselas II bis, y por tanto al TER también, y al convenio de la Haya del 80 sobre sustracción internacional de menores, que habla efectivamente sobre esos traslados internacionales de los mismos. La sentencia. Centrándonos ya en qué ha ocurrido con esta sentencia. Bien, pues voy a hacer un pequeño spoiler, como diría mi hija, de lo ocurrido. Aquí había un matrimonio de iraníes que en principio vivían en Finlandia, con una residencia legal en ese país, y que por mejorar, por oportunidad de trabajo, el marido decide que hay que trasladarse a Suecia. Allí, una vez que la mujer da a luz a su niño en Suecia, ocurren unos episodios muy graves de violencia de género, en presencia del pequeño. Se denuncia la situación, las autoridades suecas adoptan las medidas cautelares para proteger al menor expuesto a la violencia de género y, por tanto, también a la madre, llevándoselo al menor y a su madre a una casa específica de acogida para este tipo de situaciones. Se toman medidas civiles, cautelares, las visitas del maltratador tutelada, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí se ha operado con los mecanismos de la violencia de género en este país. Sin embargo, la señora iraní plantea el divorcio internacional y las cuestiones de responsabilidad parental en Suecia. Hasta ahí tendríamos, por una parte, una situación de derecho internacional privado, pero cuidado, porque a partir del divorcio ella solicita el asilo. El asilo por persecución en razones de género. Y se plantea que las razones de género no es ya, en este caso, la violencia doméstica familiar, sino los crímenes de honor, porque ella tiene miedo fundado a regresar a Irán a los crímenes que puedan ocasionarle los varones de la familia del marido. Porque el divorcio es una deshonra pública familiar y eso tiene que cobrarse de alguna manera por parte de los varones, castigando, incluso llegando a la muerte. Quiero recordar el suceso que tuvimos ocasión de conocer el año pasado a las dos hermanas de Tarrasa que fueron engañadas para ir a Pakistán y allí que se le había concertado un matrimonio, ellas se opusieron porque bueno, pues aquí tenían su vida en Barcelona, en Cataluña y se le fueron asesinadas por los varones de su familia, por los primos, por un hermano, etc. De hecho, leía estos días, repasando la noticia, que el padre que vive en Cataluña acaba de ser arrestado
por eso, porque por el engaño que tuvieron de estas chicas para ir a aquel país, a que fueran castigadas con crímenes de honor. Bien, pues la señora, la iraní, plantea el asilo en Suecia por razones de género, concretamente de crímenes de honor. Y revisando este tipo de forma de violencia de género, nos estamos dando cuenta que a través de los movimientos migratorios hacia Europa es una realidad soterrada. Hay que investigar sobre esta forma de violencia de género más aún de lo que aparentemente sabemos. Cuando solicita el asilo en Suecia, se activa lo que es el sistema común europeo, que Caterina ha hablado más profundamente sobre ello. Concretamente me voy a referir al reglamento de Dublín III. Se activa ¿por qué? Resulta que el reglamento establece una serie de competencias para los estados que tienen que estudiar las solicitudes de asilo. Entonces, a partir de la grabación de esa solicitud o esa petición de demanda de asilo, en Suecia, Finlandia dice que es el estado responsable de ver si finalmente a esta señora se le da asilo por el motivo de género. ¿Y cómo sucede ello? Pues si nos estudiamos bien el reglamento Bruselas III, aparecen una serie de jerarquías de competencias para el Estado responsable. Concretamente, Finlandia era responsable porque en la residencia que otorgó Finlandia, recordemos que ellos procedían de Finlandia, era más amplia en el plazo que la que tenían en ese momento en Suecia. Entonces, a partir de ese momento, se llega a una resolución que dice que la señora y el menor, solicitante también de asilo por parte de su madre, tienen que trasladarse a Helsinki o a Finlandia para que estas autoridades finlandesas decidan si le van a dar asilo o no. Suecia no se opone y la señora, que se le pregunta, tampoco tiene inconveniente en hacer ese traslado. Hasta ahí bien. ¿Qué hace el padre maltratador? Pues que utiliza todos los instrumentos habidos en su mano para irse a los tribunales finlandeses a denunciar a la madre por sustracción internacional de los menores. Es decir, que a partir de aquí opera otro tipo de situación de derecho internacional privado, que es el traslado, él entendía, ilícito del menor a Finlandia, porque la residencia habitual la tenía en Suecia. ¿Y qué le ocurre a los tribunales finlandeses al respecto? ¿Se deciden sobre si es sustracción internacional de menores o qué? Por eso asalta la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y emite esa resolución que hemos visto de agosto de 2021 diciendo lo siguiente. Pero antes de decir el resultado final, quiero llamar la atención sobre si es necesario para este tipo de asuntos utilizar el principio de coherencia, esa interpretación sistemática de las distintas normas de derecho internacional privado, por un lado, donde se utilizan unos mecanismos totalmente diferentes, a esas normas materiales de derecho de asilo con una dimensión de seguridad jurídica que rodea al sistema de asilo. Este principio de coherencia, que ya ha sido estudiado por los distintos autores de la doctrina, funciona desde mi punto de vista como bisagra entre los instrumentos jurídicos conectados y que la finalidad que tiene es garantizar la unidad y la máxima eficacia de todo el sistema. Por tanto, el concepto de traslado ilícito del menor no debe de tomarse de forma aislada, sino que debe apreciarse en un marco de todo el procedimiento en que se incorpora. La interpretación final a la que llegó la jurisprudencia del TJUE es la siguiente. En el reglamento Bruselas II bis, el anterior, porque ahora tenemos el del año 2019, el TER, en ese concreto artículo, el artículo 2.11, a la luz de una resolución de traslado emanada sobre la base del derecho de asilo europeo, eso no constituye una sustracción ilícita del menor,
cuando uno de los progenitores, es verdad que sin el consentimiento del otro, queda obligado a transferirlo a otro Estado miembro. ¿Por qué? Porque existe antes una resolución ejecutiva basada en el reglamento de Dublín III sobre asilo. Por tanto, salvo que con la solicitud de protección internacional de la señora se hubiera pretendido crear una situación de hecho, ¿para qué? Para eludir la norma de competencia judicial internacional del reglamento de Bruselas 2bis, en ese tipo de situaciones de mentirijilla, si tenemos una resolución ejecutiva basada en Dublín III y hay que trasladar al niño, eso no es sustracción internacional de menor. El principio de coherencia evitaría la aplicación independiente y unilateral de cada reglamentación, el enfoque equilibrado de la interpretación conceptual de los términos utilizados como traslado internacional de menores y, sobre todo, también llegaría a esa confianza mutua tan necesaria entre los Estados de la Unión y una cultura común de asilo, pues, que también hace plantearnos la readaptación de los conceptos clásicos de derecho internacional privado. Pero bueno, llegado a este punto, yo me planteo qué ha ocurrido con la dimensión de género, porque el género, como estamos viendo esta mañana, siempre es pertinente. Quiero llamar la atención a los alumnos que me están escuchando, porque en los trabajos de investigación que se hacen sobre estas cuestiones, no ponen, cuando están fuentes normativas, de, por ejemplo, sustracción internacional de menores en cuestiones de violencia de género. Ponen todos los textos de derecho internacional privado y no ponen a la misma altura todos los instrumentos internacionales que tenemos sobre igualdad de género, que ya son muchos son muy antiguos. Si nos quedamos aquí en el espacio europeo, pues tenemos una batalla de recomendaciones, de instrumentos de derecho blando que se dice, y sobre todo tenemos el Convenio de Estambul, que lo ha dicho mi compañera, que el artículo 60 y 61 hablan de las solicitudes de asilo en razón de género. Y para España, a diferencia de otros 6 Estados miembros, sí hay que atender a lo dispuesto en el Convenio de Estambul. Bien, ¿y qué está ocurriendo en la Unión Europea al respecto de la dimensión de género? Pues en estos días leía finalmente que hay una decisión del Consejo relativa a la celebración por parte de la Unión Europea para que se una finalmente al convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, es decir, el convenio de Estambul. Entonces, creo que si hay voluntad política, firmemente la Unión Europea se terminará por adherir al convenio de Estambul. Y ya no le hace falta que todos los estados se adhieran con anterioridad a esta decisión. Finalmente, lo que han llegado es que no hay obstáculos jurídicos para que esto suceda. Bien, y por otro lado tenemos una propuesta de directiva que ya se publicó el año pasado, el 8 de marzo de 2022, una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Desde mi punto de vista, el acto de este instrumento de directiva, bueno, yo hubiera querido que hubiera sido un reglamento, porque tiene carácter más obligatorio, pero al menos vamos a tener próximamente este instrumento que hará que países que no están al mismo nivel de combatir la violencia de género, la violencia doméstica, puedan empezar a revisar sus legislaciones para que todos vayamos a una. Bien, como estamos en el momento de empezar a operar desde el campo de la Unión Europea con más propuestas en firme, yo también me he planteado que en Dublín III tendría que hacer una serie de reformas o modificaciones para que se integrara la perspectiva de género en este instrumento, porque se ha dicho que son instrumentos con un corte todavía muy masculino en temas de asilo. Bien, bueno, pues yo planteo aquí dos posibles soluciones. Si en esos criterios de atribución de la competencia introdujéramos una posibilidad como los vínculos significativos demostrados de la víctima en clave de género con un determinado país en que ella pueda solicitar el asilo, que se tengan en cuenta esos vínculos. Entonces, si se va a decidir trasladar o no a esta víctima a otro país,
que por favor, que siempre esté vinculado a esa voluntad. ¿Para qué? Para evitar esa revictimización que tenemos en todos estos procesos. El tener que duplicar esas denuncias en un estado y en otro. Y luego, con perspectiva de género, hay una serie de factores correctores en la actualidad. En el artículo 6 los vemos en base al interés del menor. Pues, oye, pues lo tengo delante. Si se está aquí hablando ya que, por favor, que se tengan consideraciones de seguridad y protección, especialmente en caso de riesgo de que el menor sea víctima de trata de ser humano, ampliamos el concepto de violencias contra la mujer y la infancia y podríamos tener ese tipo de factores correctores. En todo caso, yo creo que todos los que hemos formado parte esta mañana de esta maravillosa jornada queremos unas migraciones forzadas, evitar, desde luego, las migraciones forzadas, pero sobre todo libres de violencia de género. Y sobre todo, conseguiremos de esta manera que el interés del menor que vive en ese contexto migratorio de violencia de género se logre conseguir en este tipo de decisiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Abriremos el turno de preguntas a posteriori. Interesantísima la visión de esa interrelación entre las normas de internacional privado y las normas de asilo a estos efectos. Pues ya, tal y como habíamos adelantado, cierra la mesa Isabel Rodríguez Uría para hablarnos desde una perspectiva práctica de las solicitudes de protección internacional desde la perspectiva más española, ¿no? Hemos visto la práctica europea, incluso algo de derecho comparado con la práctica italiana, y Isabel, a la que creo que no necesitáis que presente y que es la artífice de que esto haya salido estupendamente y a la que le damos la enhorabuena, pues nada, tienes la palabra. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues el objeto de mi intervención trata de analizar las particularidades en una solicitud de protección internacional cuando la persecución es por razón de género. La idea es realizar una aproximación a la normativa desde una perspectiva eminentemente práctica. Para ello me voy a referir brevemente primero al contexto normativo en el que nos tenemos que mover, parte del cual ya ha sido mencionado por Caterina, con lo cual yo lo voy a hacer solo de manera muy testimonial. Acto seguido pasaré a analizar cada uno de los elementos a tener en cuenta en una solicitud de protección internacional a la luz de los problemas concretos que se plantean cuando la persecución es por razón de género. Y por último, terminaré con algunos ejemplos sobre cómo está tratando la Oficina de Asilo y Refugio, el organismo competente para resolver estas solicitudes de asilo en España, las solicitudes de protección internacional por razón de género, concluyendo con unas breves valoraciones sobre el estado de la cuestión. Como hemos visto, en el origen normativo de la protección internacional nos encontramos con la Convención de Ginebra de 1951, que, como ya hemos mencionado, en ella no se hace referencia al género como una causa específica de persecución. Sino que con la Convención de Ginebra en la mano, una solicitud de protección internacional de una mujer que, por ejemplo, ha sufrido una mutilación genital femenina, se tendría que enmarcar en el grupo general, en la categoría general de pertenencia a un determinado grupo social, que es una categoría que es un poco un cajón desastre. A nivel Unión Europea nos afecta también la Directiva 2011/95, de la que nos ha hablado más extensamente Caterina, que tampoco, como hemos visto, tampoco recoge el género como causa de persecución, pero sí se hace especial referencia al mismo en su articulado como elemento para valorar para determinar la pertenencia a un determinado grupo social o para determinar la identificación de una característica de este grupo.
España está vinculado por el Convenio de Estambul, que tiene una gran importancia práctica y es de gran consideración práctica en las solicitudes de protección internacional por razón de género ante la Oficina de Asilo y Refugio, que también hemos visto ya cómo sus artículos 60 y 61 recogen varios mandatos a sus estados parte en relación con pues, la sensibilización y la perspectiva de género en las solicitudes de protección internacional y en la posibilidad de que estas mujeres víctimas de violencia puedan acceder a el reconocimiento de, en su caso, el estatuto de refugiado por estos motivos. A nivel estatal, en España, tenemos la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que si bien es anterior a la directiva y al Convenio de Estambul, pues sí menciona la persecución por razón de género como una causa específica de persecución cuando en el artículo 3 define la condición de refugiado. En realidad, las solicitudes de protección internacional se estaban enmarcando también en el grupo genérico de pertenencia a un determinado grupo social, pero lo que ocurrió es que cuando se promulgó esta ley, se extrajo de esta categoría general de pertenencia a un determinado grupo social a las solicitudes por razón de género junto con las solicitudes de persecución por orientación sexual, con el fin de darles una mayor visibilidad. En el artículo 7, donde se desarrollan las distintas causas de persecución, este precepto, tras definir lo que debemos entender por pertenencia a un determinado grupo social, dispone que en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye en el concepto de grupo social determinado a las personas que huyen de sus países de origen debido a temores fundados de sufrir persecución por razón de género y o edad, y dice el artículo, sin que estos aspectos puedan por sí solos dar lugar a la aplicación del presente artículo, es decir, sin que por sí solos puedan suponer la concurrencia de una causa de persecución. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué quiere decir este artículo 7? Cuando se refiere a que el género no puede por sí solo dar lugar a la existencia de una causa de persecución. Lo que está pretendiendo decir este artículo es que una mujer que abandona su país de origen, que viene a España y solicita protección internacional, no tiene derecho automáticamente a que se conceda esa protección internacional por el mero hecho de ser mujer, sino que el hecho de ser mujer debe ser la causa de la persecución que haya sufrido. Dentro del marco normativo, también se han mencionado, tenemos que tener en cuenta, porque además son de gran importancia en la práctica y la Oficina de Asilo las toma constantemente en consideración, las directrices sobre protección internacional que emite el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y concretamente en este caso, para los casos de persecución por razón de género, tenemos estas directrices que son del año ya 2002, en las que claramente se establece que las mujeres son un claro ejemplo de subgrupo social definido por características innatas e inmutables que por lo general reciben un trato diferenciado al de los hombres. Visto este marco normativo, y antes de comenzar con los análisis de los distintos elementos que debe cumplir una solicitud de protección internacional por razón de género en España, me parece importante que nos detengamos en un momento que en la práctica tiene especial relevancia, que es el de la entrevista de asilo. Es decir, la interesada, la mujer, se encuentra en España y quiere solicitar protección internacional, para lo cual tiene que realizar una entrevista en la que fundamentalmente se trata de que relate los hechos de persecución más relevantes vividos en su país de origen. Y en su caso, en el caso de que haya pruebas, pues aportarlas. Esto no va a ser fácil. Puesto que habitualmente la solicitante no va a confiar en las autoridades, seguramente porque tiene una mala imagen de las autoridades en su país de origen que extrapola a las autoridades españolas.
También porque puede sentir vergüenza o temor a sentir un rechazo por parte de su familia o de su comunidad, o simplemente porque no está dispuesta a contar abiertamente su historia traumática a un desconocido. En este sentido, las directrices de género del ACNUR ponen especial énfasis en que es importante que se garantice que el entrevistador y el traductor, en el caso de que este sea necesario, sean del mismo sexo para pues procurar que las condiciones sean lo más amables posibles. Bueno, imagínense si una mujer somalí que ha sufrido mutilación genital femenina se encuentra con que su traductor va a ser un hombre somalí. Pues evidentemente va a sentirse completamente coartada y no va a sentir un clima de confianza para poder contar su historia de persecución. Dicho esto, vamos a sistematizar, a analizar los elementos que deben cumplir una solicitud de protección internacional, destacando las particularidades en los casos en que esta solicitud sea por razón de género. El primer elemento que hay que cumplir es la existencia de un temor fundado a ser perseguido en el país de origen. Según el Manual de Procedimiento y Criterios para determinar la condición de refugiado del ACNUR, este elemento tiene una doble vertiente, una subjetiva y otra objetiva. En la vertiente subjetiva del temor fundado a ser perseguido, se trata de acreditar que dicho temor existe en el foro interno de la solicitante. ¿Cuál es el problema de este elemento? Pues efectivamente, que es muy subjetivo. Es decir, es un elemento íntimamente ligado a una apreciación de la personalidad de la solicitante. Lo que quiero decir es que ante un mismo hecho, las reacciones psicológicas pueden ser de muy diversa índole. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Pues intentar objetivarlo en la medida de lo posible. ¿Cómo? Pues aportando informes psicológicos en los que se pueda acreditar una relación entre la persecución sufrida por parte de la solicitante y las secuelas psicológicas que tenga, o en los casos más graves, incluso cuando es necesaria una derivación a salud mental o incluso pues, el seguimiento de un tratamiento. Todas estas cuestiones es importante que el instructor las conozca. Evidentemente, esto no siempre va a ser posible porque nos vamos a encontrar con solicitantes que ni siquiera van a querer hablar de la persecución que han sufrido en sus países de origen y mucho menos acudir a salud mental o recibir terapia psicológica. El factor cultural es muy importante, es determinante en este tipo de cuestiones. Respecto de la vertiente objetiva del temor fundado a ser perseguido, se trata de contrastar las declaraciones que realiza la solicitante con la información que se tiene del país de origen. Es decir, las declaraciones de la solicitante no se valoran en abstracto, sino en un contexto concreto. Para ello, no solo debemos fijarnos en el marco normativo del país de origen, sino también son muy útiles los informes periódicos que realizan organismos tales como el ACNUR, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Freedom House o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre muchos otros. Estos informes nos suelen dar una visión bastante más real de la situación de los derechos humanos en estos países. ¿Cuál es el problema que nos podemos encontrar en relación con la vertiente objetiva del temor fundado en los casos de género? Pues la Oficina de Asilo y Refugio basa y ha basado sus denegaciones de solicitudes de protección internacional por razón de género en el hecho de que en el país de origen haya un marco normativo formal que penalice todo tipo de violencia contra la mujer y que prevea un marco de protección a la víctima. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Pues que en muchos casos estas leyes no tienen una implementación real en la práctica. No hay una tutela judicial efectiva y no hay una situación posible de protección a la mujer. En relación a este requisito, es también importante destacar un elemento que es casi una pregunta obligada en cualquier solicitud de protección internacional, que se refiere a si se han denunciado los hechos, si se ha solicitado protección a las autoridades del país de origen. Claro,
en muchos casos lo que nos vamos a encontrar es una reacción de sorpresa, cuando no de incredulidad. Primero, porque en muchos casos no hay confianza en las autoridades del país de origen. ¿Por qué? Pues porque saben que si van a denunciar no sirve para nada, que les ponen excusas absurdas para no recoger las denuncias, y lo que es peor, porque en muchos países si la mujer va a denunciar, las represalias son automáticas. Por ejemplo, una mujer que sufre violencia en Honduras o en El Salvador nunca se atrevería a denunciar una violencia de género, normalmente perpetrada por mareros, porque sabe que en el momento en el que va a la policía, su agresor va a tener conocimiento de ello y las consecuencias pueden acabar con su vida. Con lo cual, este es un elemento que hay que matizar, ¿vale? Y hay que incidir en estas cuestiones que son diferentes en el país de origen y que, por tanto, hay que valorarlas en otro contexto, ¿no? No en el que nosotros conocemos. Bien, en definitiva, es muy importante incidir en la aplicación efectiva de ese posible marco normativo que en el país de origen se esté fraguando o se haya fraguado, ¿vale? Bien, el segundo de los elementos que hay que cumplir es la existencia de actos de persecución. Las solicitudes por motivos de género abarcan supuestos muy diversos: actos de violencia sexual, actos de violencia doméstica o familiar, actos de violencia de género, planificación familiar forzada, mutilación genital femenina, repercusiones o castigos por transgredir los valores y costumbres morales, crímenes del honor, víctimas de trata, etc. En este punto, cuando hablamos de los actos de persecución, si estamos realizando un informe jurídico de apoyo a la solicitud de protección internacional, es importante tener en cuenta lo que dispone el Convenio de Estambul, donde se señala que violencia contra las mujeres incluye todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daño o sufrimiento de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada. Habrá que acudir a partir del relato de la solicitante e identificar cualquier tipo de violencia que haya sufrido. A veces ellas mismas no lo identifican porque la violencia de género es tan estructurada, está tan estructurada socialmente en algunos países que ni siquiera ellas son conscientes, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una labor de profundización y de investigación y de guía para ver pues el alcance, ¿no? de esa situación fáctica. En el mejor de los casos, si hay pruebas, pues se pueden aportar pruebas de todo tipo: fotos, mensajes, informes médicos de agresiones, etcétera. No se exige en el procedimiento administrativo de protección internacional, no se exige que haya que probar los hechos, solo se exige una apariencia de credibilidad. Por eso me detenía también en la parte de la entrevista de asilo, porque es un documento, esa entrevista, muy importante en la instrucción de las solicitudes, y es necesario, es muy importante que salga un relato de aparente credibilidad, sin contradicciones, ¿vale? Si el instructor tiene dudas en torno a la credibilidad del relato, puede convocar a la solicitante a una entrevista de instrucción. Esta es una segunda entrevista que se tiene en la oficina de asilo y que ya la solicitante va a tener cara a cara con el funcionario o funcionaria que esté estudiando su solicitud. Entonces, ese funcionario pues, podrá recabar todos aquellos datos y tener una impresión directa en torno a la historia de persecución. Esto es bastante habitual, por ejemplo, en los casos de solicitudes por razón de género de mujeres que provienen de países africanos, sobre todo cuando carecen de documentación identificativa.
El tercer elemento que hay que acreditar es la concurrencia de una causa de persecución. Tal y como hemos visto en nuestra ley de asilo, tenemos la suerte de que se reconoce el género específicamente como una causa de persecución. Y en la práctica nos encontramos casos muy variados. Hay muchos casos en los que la persecución por razón de género concurre con otras causas de persecución. Por ejemplo, un ejemplo de causa de concurrencia de causa de persecución por opiniones políticas y de género, pues se daba en Venezuela cuando se convocaban las marchas pacíficas en contra del gobierno de Maduro. Las mujeres que se manifestaban tenían un riesgo de sufrir en represalia por participar en esas marchas violencia sexual por parte de los colectivos. Casos de persecución por motivos religiosos y género. Pues un ejemplo podríamos mencionar aquí el matrimonio forzoso, al que se somete a niñas y mujeres en países de cultura islámica. Caso de concurrencia de pertenencia a determinado grupo social y género. Podríamos pensar en una periodista guatemalteca que se dedica a hacer reportajes sobre los casos de corrupción del gobierno y que empieza a sufrir una persecución por ello, ¿no? Entonces, en el marco de esa persecución, sufre un secuestro donde es violada sistemáticamente por sus secuestradores. Pues aquí tenemos causa de persecución de pertenencia a un determinado grupo social, periodista guatemalteca, y causa de persecución de género, la violencia sexual. Y luego hay casos de persecución en los que solo concurre el género, como por ejemplo, como hablábamos antes, un caso de violencia de género realizada por un marero hondureño a su pareja o expareja. El cuarto elemento requisito que debemos cumplir en una solicitud de protección internacional es la existencia de un agente de persecución. Esto se recoge en el artículo 13 de la Ley de Asilo. Y el agente de persecución podrá ser estatal o no estatal. Ejemplo de persecución realizada por un agente estatal lo estamos viendo, por ejemplo, en Irán, donde las mujeres son perseguidas sistemáticamente. Cuando el agente de persecución es estatal, puede ser más fácil probar su existencia, máxime cuando existen leyes discriminatorias que ya de por sí son persecutorias. Pero el tema es más complicado cuando el agente no es estatal. Es decir, en aquellos casos en los que la persecución pueda estar realizada por ejemplo, la familia, en los casos de matrimonios forzosos, o incluso por la población local. Pensad en una mujer en Marruecos que tenga hijos extramatrimoniales. O incluso una persecución realizada por un único individuo. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos de violencia de género en Honduras, ¿no? La dificultad viene en estos casos en el hecho de que no solo hay que probar la existencia de un agente de persecución no estatal, sino que además hay que probar que el Estado de origen no es capaz de proteger de forma adecuada a la mujer que ha sufrido la persecución, con lo cual hay que hacer un esfuerzo doble. Y este elemento de persecución hay que relacionarlo con el último requisito que vamos a analizar, que es el de la alternativa de huida interna. En ocasiones, la protección internacional se interpreta como una solución subsidiaria en el sentido de que si la solicitante tiene la posibilidad de estar segura en su país, trasladándose a otro territorio, reubicándose, pues este desplazamiento interno se va a preferir frente a la protección internacional. Y la Oficina de Asilo y Refugio ha denegado solicitudes de protección internacional con base en la consideración de que existía una alternativa de huida interna en el país de origen. Pues bien, decía que había que relacionarlo con el agente de persecución. ¿Por qué? Porque si el agente de persecución es estatal, es mucho más fácil, porque se presupone que esa persecución se va a realizar en todo el territorio. Es decir, las leyes fundamentalistas iraníes lo mismo se van a aplicar en Teherán que en cualquier otra provincia del país. Pero la cuestión no está tan clara cuando el agente de persecución no es estatal, porque va a depender de muchos factores. Por ejemplo, del poder que tenga ese agente de persecución. Por ejemplo, si es una persona con influencias que pueda tener
que pueda perseguir y encontrar, localizar a la mujer en otra parte del territorio del país. También hay que tener en cuenta factores subjetivos respecto de la víctima, su red social, su formación, su nivel cultural, ¿vale? Si está preparada para poder asumir en buenas condiciones ese desplazamiento interno. Y también incluso hay que tener en cuenta pues la extensión territorial del país, porque no es lo mismo plantearse una huida interna en El Salvador o en Honduras que en Colombia, por ejemplo. Bien, vistos los elementos que hay que cumplir en una solicitud de protección internacional por razón de género, vamos a ver qué está ocurriendo en la práctica con las solicitudes de protección internacional por género en la Oficina de Asilo. Me voy a referir a algunos ejemplos a modo de cierre. Actualmente se suele conceder protección internacional por razón de género a las solicitudes de mujeres que provienen de países africanos. Por ejemplo, se atienden a solicitudes de Camerún por temas de violencia doméstica, violencia sexual. En Costa de Marfil se atienden a solicitudes de mutilación genital femenina, matrimonio forzoso también a solicitudes de Guinea-Conakry, violencia de género en general en Marruecos y Argelia. Y luego, en la parte de Latinoamérica, hasta no hace mucho tiempo, la verdad es que las solicitudes por violencia de género de mujeres provenientes de países de Latinoamérica solían ser denegadas, y solían ser denegadas precisamente por esta valoración que hace la Oficina de Asilo de quedarse en el marco normativo sin ver si se está aplicando efectivamente en la práctica. Sin embargo, se empezaron a atender hace no mucho tiempo las solicitudes de protección internacional de Honduras y El Salvador, donde hay un componente ahí, de delincuencia organizada a través de las maras, que se extienden además a través de todo el territorio del país. Y luego, por ejemplo, Perú tardó un poco más porque se solía interpretar por la Oficina de Asilo o bien que eran situaciones que quedaban al margen de la protección internacional porque las calificaban como de delincuencia común, que esto es bastante insensible con el sesgo de género, pero bueno, ya daré unos datos más positivos, y también por el marco normativo que establece Perú, que en la práctica no funciona. Sin embargo, últimamente ya se ven solicitudes de mujeres procedentes de Perú que sí se están resolviendo positivamente. Sin embargo, países como Colombia, Brasil o México se suelen denegar las solicitudes de protección internacional por género. Como recapitulación, sí, vale, podemos decir que la ley de asilo supone un marco normativo favorable en el sentido de que reconoce explícitamente el género como causa de persecución, que al margen de los casos en los que hay un problema en torno a la credibilidad del relato de la solicitante, las denegaciones que ha realizado la Oficina de Asilo y Refugio se han basado fundamentalmente en un análisis formal del marco normativo de los países de origen. Y que sí es verdad que en los últimos años ha habido una evolución positiva, se percibe una evolución positiva en el estudio de las solicitudes de protección internacional por razón de género, en el sentido de que hay un aumento de solicitudes que reciben una respuesta positiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Profesora Rodríguez Uría, yo creo que estamos mal de tiempo, pero si hubiera alguna pregunta para alguna de las tres ponencias. Mari. Gracias, Borja. Muchas gracias, Isabel. Me ha gustado mucho tu exposición y he aprendido un montón, o reaprendido. Un apunte nada más porque justo me tenía curiosidad de lo que habías hablado en relación con Latinoamérica, el caso de México y los feminicidios. Jurídicamente entraría, se podría considerar, ¿no?, dentro de las categorías del que has expuesto y de toda la definición de nuestra ley. A mí me parece que sí, pero claro, no, quería que lo dijeras tú, porque
Completamente, completamente. Sí, sí, es que a veces es incoherente porque unos países sí y otros no, pero la situación son similares. Pero esos son los caminos de la Oficina de Asilo y Refugio que son inescrutables. O sea, Bueno, eso, por ejemplo, nos llama mucho la atención con Colombia. Colombia es un país que parece que la Oficina de Asilo es no, y salvo cuestiones excepcionales de defensores de derechos humanos que están tan perseguidos, es que Colombia son denegaciones sistemáticas. Venezuela eran denegaciones sistemáticas hasta 2018. Hasta 2018, que fue este pulso con Guaidó, y entonces la Unión Europea se posicionó y de repente sacamos una instrucción en la que vamos a dar razones humanitarias a los venezolanos, ¿no? ¿Por qué ¿por qué a Venezuela y no? Entonces, claro, es que y Brasil lo mismo. Realmente son países en los que hay una violencia de género, yo la llamaría estructural, y no se claro, atiende. es que lo de México, bueno, pues a todos nos llamó mucho Sí, la claro. atención y sigue sufriendo. Ahora no sale en la prensa, pero hay épocas muy violentas. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Bueno, muchas veces la Oficina de Asilo al final cambia su criterio a golpe de sentencia de la Audiencia Nacional, ¿no? Que tira las orejas y entonces funciona así. Y ahora la Audiencia Nacional. Sí. No sé si entre los estudiantes tenemos alguna pregunta. Tienen prioridad, a los profesores, que lo sepas, Pilar. Pilar creo que quería lanzar una pregunta. Sí, yo necesito un micrófono para... Escuchan Sí. también. Bueno, yo... Sí. Ya. Que, bueno, pregunto, comento o sugiero veladamente, ¿puede haber también criterios políticos detrás de las relaciones bilaterales, que haya que proteger unas determinadas relaciones con determinados países frente a otros, y entonces eso puede admitir que de repente te doy asilo, de repente no te lo doy? Bueno, en la Unión Europea tenemos ahí a Bélgica, que siempre ha sido un poco díscolo, ¿no?, en el régimen este de asilo. Y aquí sí quería hacer una pregunta, bueno, a Isabel o a Carmen y a Caterina especialmente, dado que en la Unión Europea no tenemos en la normativa europea la persecución por razón de género como tal, identificada, dado que el reglamento de Dublín reparte, bueno, establece esos criterios, ¿no?, de cuál es el órgano responsable de cada Estado miembro para examinar la solicitud de protección internacional. ¿Es posible que haya consensos o que haya grandes discrepancias entre los Estados miembros a la hora de valorar e identificar actos de persecución por razón de género? Es decir, que haya o consensos o grandes discrepancias, ¿no? Es decir, aspectos que claramente cualquier país de la Unión Europea esto lo va a mirar de la misma manera, o otras materias en las que haya sensibilidades muy diferentes, ¿no? No sé si, Carmen, ¿quieres tú o cómo prefieres? ¿Se me oye? Sí, no. Sí. No, claro que Se te oye. es interesante esto, Pilar, porque claro que el reglamento de Dublín solo, digamos, no identifica el Estado miembro responsable. Después, digamos, lo que pasa en las autoridades administrativas nacionales sabemos que es puede ser muy diferente, no solo entre Estado y Estado, pero entre autoridades administrativas en el mismo Estado a veces. Y claro, que tenemos documento administrativo, documento del Ministerio del Interior, pero sí, yo creo que sería interesante un análisis comparada, ¿no?, dentro de las decisiones que es muy difícil de hacer porque no siempre son accesibles, de las diferentes decisiones administrativas en los Estados miembros. Pero es verdad, los criterios generales están en la Directiva 95, la directiva que es una directiva, no es un reglamento, como claramente decía Carmen, siempre los reglamentos son mejores desde este punto de vista, pero que tiene que ser, digamos,
traspuesta, digamos, ¿no? en los ordenamientos nacionales y diferencias hay ya en las leyes nacionales. Como que la ley española es muy diferente de la ley italiana, que yo admiro muchísimo la ley española porque nosotros no tenemos esa referencia, que yo la quería muchísimo, pero no la tenemos. Y claro que en Italia es mucho más probable que tenemos más denegaciones que España. Eso es. Sí, como Carmen subrayaba antes, tendremos la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Estambul, que parece ser muy cerca, ¿no? Como el otro día el Parlamento Europeo aprobó la conclusión y ahora esperamos la decisión final del Consejo, puede ser que las cosas vayan a cambiar, porque será la Unión Europea directamente parte de esta convención y parte del artículo 60. Y por lo tanto, ese artículo 60 tendrá que ser tenido en cuenta mucho más en los Estados miembros también. Pero claro que diferencias hay. Sería interesante estudiarlo más concretamente, que eso es una idea que te digo, pero sería muy interesante. Y también será interesante ver lo que pasará con el Sistema Europeo Común de Asilo, con las modificaciones, ¿no? La propuesta del Pacto de Migración y Asilo, que no se hará ahora en esta presidencia sueca, quizás que se hará en la presidencia española, no lo sabemos, si se va a aprobar la presidencia española, puede ser que sea un poquito temprano también, el final de este año, pero sí, claro que hay, en mi opinión, sí. Yo, si me escucháis, ¿me escucháis? Perfectamente. Venga, pues un apunte que se me ha ido en mi intervención. Caterina, por si quieres seguir adorando nuestra ley de asilo, en estos días al aprobar la ley trans... Desde fuera parece muy linda. Sí, en lo que es en el escaparate, claro que sí, pero como ha comentado Isabel, claro, la todavía queda mucho. Bueno, pues a raíz de la ley de la ley trans se introduce un motivo de persecución en la ley de asilo, concretamente en el artículo 3, sobre motivo de identidad sexual. Eso ocurrió ayer, por si hay que estudiar también los solicitantes con problemática de identidad sexual. Y como bien dices, yo me uno a tus palabras, es totalmente lo que dice Pilar. Detrás de esto hay voluntad política. No se ha querido, no sabemos si ahora es el momento, se va avanzando muy lentamente, pero, por ejemplo, yo cuando estudié el reglamento Bruselas II, pues me dijeron claramente una eurodiputada que estuvo en la elaboración de ese texto tan principal a nivel europeo, que toda la temática del Convenio de Estambul, toda la temática de la violencia, no se ha introducido nada más que en 3 aspectos muy breve en el instrumento, que no nos sirven mucho, porque no había una voluntad política, porque los países vicegrados decían que no, y ya está. Entonces, para mí es un ejemplo de que hay limitaciones y detrás están, pues, bueno, pues otro tipo de acuerdos en ese sentido. Ahora, yo siempre me quiero quedar con una parte positiva, como decíamos. Veremos si la adhesión al Convenio de Estambul por parte de la Unión Europea va a ir cambiando legislaciones y veremos si la directiva, a la hora de implementarse, de verdad que llegamos a ciertos niveles de equidad entre los Estados. Y así pues conseguiremos tanto conceptos más comunes como otro tipo de erradicación de violencia en otro ámbito, en el ámbito familiar, etcétera. Gracias. Si puedo, Bueno, pues si no... rápido, el principio de Venga, coherencia Caterina. del que hablaba Carmen será importantísimo porque tendremos un número de herramientas infinito, porque el internacional privado, el sistema europeo, la propuesta contra la violencia de género, el Convenio de Estambul, porque no será una coordinación fácil, la verdad. Pues muchísimas gracias a Caterina, a Carmen, a Isabel por esta interesantísima mesa. Un saludo enorme de Verona a Oviedo pasando por Granada. No está mal la combinación, ¿eh? No. Acordaos, movilidad SICUE y movilidad Erasmus, ¿eh? O sea, y también de profesores, Ángel, de profesorado. 3 cosas importantes. Tristeza. Que un derecho
tan inherente al ser humano como es la dignidad, el derecho a ser libre y libre responsable, y que estemos todavía en esta situación, da tristeza. Qué bueno. Hoy ha sido bueno. Qué bueno el conocimiento del derecho internacional público y el derecho internacional privado. Porque en realidad es muy bueno el derecho. ¿A qué nos enseña? A ser juristas, y vosotros lo sabéis. Yo no os llamo estudiantes de derecho, os llamo juristas y a veces aspirantes a juristas. Creo que estas jornadas han sido muy completas porque hemos tenido todo tipo de personas que nos han comunicado, profesores, personas que tienen testimonios, profesores que tienen testimonios. Aquí no vamos a hacer dividir la continencia de la causa, ONGs. Hemos tenido un conocimiento que para las personas juristas de primero es poner una base para ir caminando poco a poco. Ciertamente es verdad, y me voy a permitir un lujo, que estaba escuchando y me parecía estar escuchando Esta es mi tierra, a mi adorado Charles Laughton, en la película de Renoir. Bueno, los derechos de las personas existen siempre. El problema es que se vulneran y por eso está el derecho para que no se vulneren. Creo que con esto he resumido un poco lo maravilloso de esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, yo brevemente, porque no me quería ir sin antes expresar mi agradecimiento. En primer lugar, a todos los participantes de esta jornada que han estado siempre con tan buena disponibilidad, que me han atendido con toda la paciencia a mis peticiones y que ha sido de verdad un placer, ¿no? Especialmente quiero dar las gracias al profesor Javier González Vega, que tan amablemente accedió a sustituir al profesor Cesario Gutiérrez con tan poca antelación y en una semana tan complicada. Y también quiero agradecer especialmente a la profesora Beatriz Vázquez, que ha estado asistiéndome en la organización de esta jornada desde el principio y también pese a que ella tenía unas semanas muy complicadas. Y finalmente quiero agradeceros a vosotros, los asistentes, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que nos habéis seguido a través del Teams. Gracias por la acogida que habéis mostrado hacia la temática de esta jornada, que espero que haya cumplido vuestras expectativas y nada más, que nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.